Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my love is standing on the sand. I wanted to see I go sailing somewhere beyond the sea. She's there waiting for me. Ya estamos aquí, mi querida gente bonita. Como siempre, todos y cada uno de ustedes que están de aquel lado tienen un origen familiar. Quizá hasta de más tiempo atrás, pero todos tenemos un abuelo y una abuela que se casaron. En mi caso, esta abuela que estoy platicando del segmento anterior se llamaba Consuelo Cruz Escartín y mi abuelo se llamaba Francisco Cruz. Francisco Cruz y Consuelo Cruz Escartín. Los dos curiosamente tenían el apellido de Cruz, pero mi abuela, el apellido de Escartín, venía de que su mamá era española. A pesar de que era del siglo pasado, no, del antepasado, era una española que se vino por ahí en barco, llegó a Toluca y conoció a Francisco Cruz y dijo, aquí me caso. Se casó con él y mi abuela tenía raíces españolas. Caray, yo creo que por eso hablo yo así como lo español rápido y lo que ustedes quieran le manden. Pero esa abuela la escondieron durante la Revolución para que no se la llevaban de soldadera y junto con mi abuelo, que era Francisco Cruz, él y ella formaron, fíjense, en 120 años, porque estamos hace casi más de 120 años, un núcleo familiar que somos alrededor de 200 gentes que hemos generado ahí de ese núcleo familiar. Y en ese núcleo familiar, en esas 200 y pico de gentes que somos, hay de todo. Hay de todo. ¿Por qué? Porque hubo ramas que se fueron a Querétaro, hubo ramas que se quedaron en Toluca, hubo ramas que se fueron al Distrito Federal, hubo ramas que llegamos a Monterrey, y ese es el origen de lo que hoy estamos llamando un núcleo familiar. Y en ese núcleo familiar vienen muchos asegúnes a través de ese tiempo para que nosotros podamos entender que el núcleo familiar y el rollo de la revolución donde murieron 1 millón de mexicanos por darnos patria, en ese mismo contexto están todas las familias que viven en este país y están todas las familias que viven en los países del mundo. Así se genera el núcleo familiar. Y en ese núcleo familiar, en el pasado, había un respeto absoluto para los primeros abuelos. Esos abuelos originales que dieron origen a ese núcleo familiar eran tratados con algodones. Estoy hablando del siglo pasado. En este siglo cambió la moneda. En este siglo yo me he dado cuenta que a todos aquellos abuelos que vienen de generación en generación, porque imagínense, yo tuve ese primer par de abuelos, pero ha habido más abuelos y ahora a mí me toca hacer el papel del abuelo. Y he visto con tristeza que cada vez hay más desapego de lo que es el núcleo familiar, que cada vez hay menos respeto de lo que es el núcleo familiar. Y ese núcleo familiar que probablemente inició con un papá y una mamá de hace un siglo o de hace medio siglo o de este tercer milenio, tiene una perspectiva de vida diferente. Por eso hoy estamos hablando del núcleo familiar y lo que nos toca vivir y lo que nos toca hacer. Y en ese paréntesis de los abuelos que ya no son tratados igual, que no hay un respeto hacia la edad adulta, porque ahora
con la apertura que hemos tenido en este tercer milenio, los abuelos no son tratados igual. En el tercer segmento voy a dar unos ejemplos de vida, pero a mí me tocó ver una película basada en hechos reales, que se las invito a ver, está en Netflix y no es publicidad gratis. Ahí me encontré con una película que se llama El investigador Topo. Tome nota, mi querida gente bonita, porque en El investigador Topo es una historia real en Argentina, y en Argentina hay un asilo, y en ese asilo hay 20, 30 abuelitos o abuelitas longevas internadas en el asilo. Ojo ahí, porque esto nos va a dar un cariz muy diferente de lo que es el núcleo familiar. Y en ese asilo hay una señora que mete a su mamá, que ya no la quiere atender, y la inscribe en ese asilo y paga sus cuotas mensuales, pero ella queda con la cruda moral de decir, ¿tratarán bien a mi mamá ahí en ese asilo? Y decide contratar a lo que le da origen al nombre de la película, un investigador topo. Y busca a un señor longevo de 80 años, lo encuentra y le dice, mira, yo te voy a pagar un sueldo mensual, pero quiero que estés un año adentro de ese asilo, porque quiero saber exactamente qué le hacen a mi mamá, si la atienden bien, si la atienden mal, si la cuidan, si le dan sus medicamentos. Y este señor, que es un señor muy simpático en la película, de 80 años en la vida real, le dice, tú quieres que yo sea un investigador topo. ¿Cómo no? Le dijo, nunca me ha pasado por mi mente vivir en un asilo, pero hagamos un contrato y durante un año, cada mes, yo te voy a reportar lo que vea que le hacen a tu mamá todos los días de ese mes. Y entonces el señor se mete al asilo como si fuera una persona más que va a estar hospedada ahí y empieza a ver cómo funcionan los procesos de un asilo. Hijo, mi querida gente bonita, ojalá tengan chance de ver esa película. Porque esa película, al menos a mí, que soy una persona longeva, me puso a pensar, ¿así te van a tratar en un asilo? ¿Así va a haber especímenes que viven adentro de un asilo? Y la realidad es que la película fue filmada en Argentina, en ese asilo de la vida real. Fíjense nada más los personajes que empiezan a ver. La señora que tiene 90 años en el asilo, ya 10, 15 años internada, pero ya se le va la onda de la cabeza, y las mismas enfermeras del asilo, una vez a la semana, le hablan de otro teléfono a esa señora y le dice, ¿cómo estás, hijita? Y la señora, como ya es muy grande, de 90 años, dice, mamá. Pero no es la mamá, es una enfermera que le está hablando. Mamá, ¿cuándo vas a venir por mí? Ya te extraño mucho. Y ese proceso de que una enfermera le habla cada 8 días, ¿saben cuál es la finalidad? De levantarle la moral a esa señora que está internada en ese lugar que la llevaron desde hace 10 o 12 años. Imagínense, tiene 90 años, pues la mamá ya falleció. Pero en el asilo es un caso más de todas las personas que están internadas ahí. Y todas las semanas, los lunes en la mañana, esa señora de 90 años está esperando la llamada de su mamá. Y alguien de las enfermeras hace ese papel. Hola, hijita, ¿cómo estás? Mamá, ¿cuándo vas a venir por mí? La angustia que tiene esa persona correspondiente a ese núcleo familiar. Y es una historia real de esa película que se llama El investigador Topo. No dejen de verla, porque nos va a tocar el corazón. En el tercer segmento voy a seguir hablando de ese núcleo familiar, pero ya específicamente en el tercer milenio. Este ejemplo que les acabo de dar es triste, pero pasa en la película que es El investigador Topo.
¡Wow! Voy a tener que subir el plus del programa. Este es el segundo segmento con la canción que canta su amigo Polo Carlos. Ya no brillan las estrellas, ya la luna está muy triste, ya no suenan las campanas desde el día en que te fuiste, ya se quedó el puente solo, la casa está abandonada y las flores en la encina han quedado deshojadas. Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río. Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado, o si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido. Ya no brillan las estrellas, ya la luna está muy triste, ya no suenan las campanas desde el día en que te fuiste, ya se quedó el puente solo, la casa está abandonada y las flores en la encina han quedado deshojadas. Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río. Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado, o si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido, o si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido, o si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido.